Bienvenidos a todos los que nos sintonizan. Para interactuar con ustedes tenemos dos botones que se encuentran en la parte inferior de sus pantallas. Uno es la opción de preguntas y respuestas o Q&A, que se encuentra justamente, como le indicamos, en la parte inferior, y en algunos otros dispositivos se encuentra dentro de 3 puntitos que ustedes van a detectar. También pueden interactuar con nosotros de forma directa por medio del chat para enviar, eso sí, sus saludos. Y recuerden la configuración si desean que les lleguen los saludos tanto a los panelistas como a los espectadores. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales buscándonos como Quark Panamá. Al igual, síguenos en nuestro canal de YouTube, Quark Panamá, para ver los webinars anteriores. Tu participación es importante para nosotros. Recuerda darle repost y también incluirnos en tus historias por medio de una etiqueta. E igualmente le haremos repost en nuestras historias de Instagram. Vamos a esperar unos momentos mientras los espectadores se van conectando. Nuevamente le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan. Bien, iniciemos entonces este Quark Webinar. Mi nombre es Olmedo Gómez, yo soy arquitecto, mi cargo es de director del Colegio de Arquitectos y hoy seré su anfitrión. En nombre del gremio le damos la más cordial bienvenida a este evento en donde veremos un resumen de las patologías y problemas más comunes en las coberturas de techos y sus posibles soluciones. Específicamente con los sistemas de tejas gravilladas Tilcor. Si bien estos sistemas tienen una trayectoria de más de 40 años en los mercados internacionales, aún resultan desconocidos a nivel de Latinoamérica. El Colegio de Arquitectos les acercará de forma exclusiva a ustedes este nuevo material constructivo para enriquecer el conocimiento a la hora de elegir sus productos para sus diseños y construcciones. Para comentarles un poco de lo que va a ser este webinar, haré esta introducción aproximadamente unos 5 minutos. Luego le pasaré la palabra a los expositores que presentarán el tema por un espacio de 45 minutos. Posteriormente abriremos el periodo de preguntas y respuestas escritas por ustedes los espectadores. Les agradecemos recordar utilizar el botón de preguntas y respuestas para tal fin. Nuestra primera expositora se graduó en la Universidad Santa María la Antigua como arquitecta estructural. Tiene más de 20 años de experiencia en el área técnica comercial. Trabajó en Amanco, Mexichem, donde se especializó en cubiertas. Con amplia experiencia en tejas gravilladas, con ustedes, Ivette González, la gerente de País Tilcor, quien nos dará un breve recuento sobre el uso de las tejas gravilladas en Panamá. Bienvenida, Ivette. Bienvenida a este webinar. Gracias, Olmedo. Buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a este webinar de Tilcor, el cual espero sea de mucho provecho para ustedes. Agradecemos al Colegio de Arquitectos por la oportunidad brindada. La teja gravillada se introduce en Panamá hace unos 10 años aproximadamente. A continuación, les he preparado una presentación de 5 proyectos donde se ha usado la teja gravillada en Panamá. Veamos. El primer proyecto es Bijao, ubicado en el distrito de Antón, provincia de Coclé. Su master plan estuvo a cargo del arquitecto Gustavo Arango, proyecto desarrollado por Grupo Provivienda. En ese entonces, el jefe de diseño era el arquitecto Jesús Manzano, a quien le presentamos el producto y gustó de él. Luego se elevó a la gerencia, quien dio la aprobación de su uso. Fue así como se instalan en los conjuntos residenciales Quarry Heights, ver en la parte superior derecha de la pantalla, y en Sherman, apartamentos residenciales que aprecian. En la segunda filmina tenemos un acercamiento de los techos de Sherman. El segundo proyecto que les traigo es UARS Gallery en Avenida Balboa. Acá el diseñador estaba interesado en un techo diferenciado, ligero,
de perfil plano, para ser empleado en el área social. Además de la calidad y las características mencionadas, gustaba que fuese de un color claro y que no contrastara con la arquitectura existente. Es así como elige la teja gravillada en Miss Gray. El tercer proyecto es Greenhouse, ubicado en Santa María, Panamá, diseñado por el arquitecto Jorge Alfaro y ejecutado por la constructora VIP. Acá el ingeniero Luis Carlos Viteri, uno de los dueños del proyecto, conoce el producto en una visita que realiza Bijao. Tiene claro que era el techo que estaba buscando para su proyecto. Nos confiesa de su temor a la corrosión debido a la cercanía del proyecto al mar, las características de la lámina, su resistencia a la corrosión le dieron la tranquilidad que necesitaba. A diferencia de los dos primeros proyectos que le mostré, donde la instalación de las tejas es sobre la estructura metálica con el PRODEC como separador, acá son instaladas sobre la losa. El cuarto proyecto es Playa Caracol, ubicado en Chami, desarrollado por Grupo Los Pueblos. A diferencia de los otros, el cliente tenía un techo especificado. Inclusive, se construyeron las primeras torres con aquel techo. No obstante, tuvieron problemas de oxidación y deciden cambiar a teja gravillada. Proyecto aún en ejecución. Finalmente, el quinto proyecto es Northside Galleries, ubicado en Brisas del Golf, Panamá, de inmobiliaria residencial. Acá también tenían otra cubierta especificada, esta vez tejas de barro, la cual fue reemplazada por teja gravillada, ya que una vez que el dueño de inmobiliaria residencial conoce el producto, gusta de él por ser diferente e innovador. Gracias. Muchísimas gracias, Ivette. Gracias por este recuento que nos has dado sobre el uso de la teja gravillada en Panamá. A continuación, entonces, daremos la bienvenida a nuestro siguiente expositor. Director para Latinoamérica en Ross Roof Group, ha enfocado su carrera y estudios a la investigación y desarrollo de sistemas constructivos de alta tecnología. Con una trayectoria de más de 20 años en el mercado internacional, ha intervenido en Latinoamérica en obras relevantes localizadas en Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Diseñó y restauró sistemas constructivos no tradicionales, colaborando e implementando los mismos los departamentos de ingeniería de Deca Roofing System. Actualmente trabaja para el grupo Ross bajo la marca Tilcor. Con presencia en más de 80 países, Ross Latinoamérica tiene su base de oficina regional en Buenos Aires, Argentina, y desde donde se ha expandido hacia los mercados de Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador y recientemente en Guatemala. Le damos la palabra a Javier Viveros, Regional Sales Manager de Ross Roof Group Latinoamérica. Bienvenido, Javier. Bueno, muchísimas gracias, arquitecto Gómez Martínez. Vamos entonces a agradecer también al colegio esta oportunidad de hacerle llegar este material para nutrir el conocimiento, siendo que, lo que decía el arquitecto, es un producto que se fabrica hace más de 40 años, es bastante aún desconocido en Latinoamérica. Vamos entonces, sin más, a la presentación. Yo he seleccionado algunas fotografías de Bolonia, una de las ciudades icónicas más prestigiosas por sus diseños del medioevo italiano, muy conocida por su universidad, famosa también, fundada en el año 1088, por donde han pasado alumnos de la talla de Dante Alighieri, Tomás Becket o Nicolás Copérnico. Vemos aquí el uso de la teja como un sistema masivo. Si analizamos un poco las diapositivas aéreas
de Bolonia y de toda Europa en esa época prácticamente son un tapiz de tejas, porque era el único elemento constitutivo para techos que podía ser utilizado. Nos remontamos al año 2000 a.C. para ver el inicio de la utilización de la teja, en donde, como vemos aquí, por su forma, deberían contraponerse en forma inversa para formar figuras rectilíneas. Y este, que es un dato conocido para algunos y para quienes no lo conocen, las tejas originalmente se conformaban a partir de los muslos de los artesanos, o sea, ellos ponían la argamasa en su muslo y por eso la teja tradicional tiene una medida de 18 centímetros hacia la rodilla de quien la conformaba y 22 centímetros hacia la ingle, siendo 45 centímetros el largo del muslo, que daban resultados tan dispares, esos moldes como los que vemos aquí. Y ya siendo más avanzados hacia la época de la Revolución Industrial, se comienzan a utilizar los hornos de barro para darle una mayor compresión a la masa y resistencia, y moldes industriales. Y surgen a nivel internacional ciudades por doquier, con formas de estrella, concéntricas, anillos, y es hasta el día de hoy que la teja tradicional nos acompaña, es un elemento arquitectónico de muchísimo prestigio y mucha vigencia. Y vamos ahora, por el tema que nos convoca, a hablar un poco de las patologías de este producto, teja tradicional. Uno de los problemas principales es su porosidad. Resulta que normalmente un techo de tejas está en el orden de los 50 kilos por metro cuadrado y con el tiempo se va poniendo porosa, absorbe el agua y entonces puede llegar a duplicar su peso. Ahora, en su interior esa humedad genera el hongo, líquen o microorganismos que afloran desde el interior de la teja. Entonces, por más que tratemos de solucionar el problema de los hongos con un hidrolavado, en realidad lo único que estamos haciendo es inyectar agua a esa masa. Entonces, no es, digamos, la forma de solucionarlo. Y aparte aumenta también su posibilidad de quebrarse. Bueno, esta es una fotografía que explica la formación de una tormenta de granizo. La cordillera de los Andes nos separa en todo en Sudamérica, o sea, yendo desde casi Colombia, atravesando Ecuador, Perú, y nos divide Argentina con Chile. Y esto es un fenómeno meteorológico muy frecuente, sobre todo en el sur de la Argentina, en donde un frente cálido de tormenta encuentra un frente frío y esas gotas se van aglutinando y forman granizo. El tema es que el granizo aquí realmente es importante. O sea, nosotros sufrimos en las partes de Mendoza, Neuquén y provincias que están del lado de la cordillera argentino, y también pasa del lado chileno, piedras que tienen entre 7 u 8 centímetros de diámetro, aquí lo podemos ver, y que destruyen, aparte de las cosechas, y allí hay muchos viñedos, los techos. Bueno, la teja tradicional no tiene posibilidad de aguantar ese impacto, ¿no? Les voy a contar entonces un poco el origen de la teja gravillada Tilcor. Estamos en el año 1942, oportunidad en la cual Lou Fisher, un neozelandés, viaja a visitar a sus familias en Reino Unido, porque Nueva Zelanda, bueno, siempre fue una colonia inglesa, ese fue su origen. Y entonces se le ocurre, para evitar que los aviones ataquen a las casas, que las casas brillaban por tener techos de chapa de zinc, camuflarlos. Entonces idea una mezcla de bitumen, los pinta los techos y con piedra molida los recubre. Él vuelve a Nueva Zelanda y resulta que 15 años más tarde, ya de regreso nuevamente en Inglaterra, se da cuenta que los techos que estaban frente al mar sin esa protección de camuflaje se habían perforado y oxidado. Ustedes saben lo que es la salitre
cómo acciona, porque Panamá es ambiente salitroso, y los techos que él había recubierto con esta mezcla habían resistido perfectamente y el acero debajo estaba intacto. Entonces es así que, regresando a Nueva Zelanda, comienza la producción asociada con la familia Ross, que actualmente es Ross Roof Group. En el año, hace aproximadamente 40 años, comienza la producción de las tejas de acero recubiertas. La familia Ross, desde el año 1942, ya fabricaba tejas de concreto, pero con esta innovación se empieza a exportar y se hace realmente un boom de la teja metálica. La planta está localizada en Auckland, actualmente se exporta a 80 países. La calidad del acero es una de las más altas de New Zealand Steel y tiene un control de calidad muy estricto a nivel internacional. Entonces ahí surge la empresa. Nueva Zelanda son dos islas muy pequeñas de Oceanía. Estas son las oficinas a nivel internacional en Asia, Medio Oeste, Europa, Norteamérica y la oficina nuestra de Latinoamérica, que está localizada en Buenos Aires. La planta de Steelcore en Nueva Zelanda cumple con todos los estándares internacionales de calidad y eso es lo que nos permite también exportar a más de 80 países. Y cada teja en su parte posterior tiene un número. Ese número tiene la especificación del acero, es una Z150, ahora vamos a explicar qué es esa sigla, y tiene la fecha y hora de elaboración. Eso nos permite a nosotros hacer un estricto control de calidad internacional, porque si hubiera algún problema en algún techo, simplemente con levantar la teja y decirnos el usuario el código, nosotros podemos rastrear a nivel internacional qué es lo que pudo haber pasado. Ahora, dentro de las características más relevantes, ¿qué beneficios puede tener el sistema Steelcore? Bueno, estamos hablando de bajo peso, son 7 kilos por metro cuadrado. Eso aliviana mucho la estructura. Resiste vientos huracanados hasta 200 kilómetros por hora. Eso es porque la teja tiene una nariz, un frente para ser fijado, no se fija desde la vertical, eso se llama horizontal fastening. El tornillo o el clavo está en posición horizontal. Entonces el viento, viniendo aún en la peor situación, encuentra el tornillo o el clavo cruzado y no lo puede desprender. ¿Sí? Esto ha originado que se utilice bastante en hotelería, en resorts, en toda la zona del Caribe y zonas de tifones y huracanes. Alta resistencia al granizo, veíamos bueno, el tipo de piedra que ha resistido acá en Argentina, piedras de unos 7-8 centímetros de diámetro, porque eso tiene una clasificación de impacto clase 4 y en definitiva, debajo de esa piedra molida que es la que ustedes ven, es acero, ¿sí? Es fácil de instalación, hay un importante ahorro en estructura, más o menos del orden en madera del 40% por el bajo peso. Contamos con una garantía por escrito que emitimos de fábrica. No es un producto combustible, sí debe colocarse con una pendiente mínima del 20%, y el costo es muy efectivo por la prestación que tiene en el presupuesto de obra. Cumplimos, bueno, con las normas ISO 9001. Aquí vamos a ver un poco la composición de la teja. Es una base de acero 0.40 recubierta por aleación de zinc alum, que es aluminio zinc, 150 gramos por metro cuadrado. Este tipo de recubrimiento hace, digamos, un efecto de alta protección contra los agentes climáticos, especialmente salitre, por eso podemos dar una garantía amplia frente al mar. Y luego tiene primers acrílicos, protectores, adhesivo acrílico y piedras naturales en la parte superior con otra cobertura acrílica. Todo este espesor que ustedes ven aquí, en realidad está resumido en 2,3 milímetros, que es el espesor que tiene la placa. Entonces, yendo un poquito a un resumen de las ventajas, podemos mencionar los 50 años de garantía. Interlocking System es un sistema
que está entrelazado. Eso quiere decir que tiene una resistencia a sismos que es interesante. Es una aprobación que, por ejemplo, si en un sismo de las 4 paredes de un recinto, 2 se derrumban, resulta que el techo no va a colapsar y caer. Eso sucede porque, vamos a ver en la instalación, las placas se entrelazan, entonces forman una red en donde cuando sucede este problema de los sismos, que el sismo es una onda como si fuera la del mar, pero que va sobre la tierra y lo primero que hace es sacar los 90 grados de las esquinas de las casas, el techo queda suspendido por estar entrelazado. Bueno, frente al mar no tiene ningún inconveniente, no es combustible, no deja que entren los escombros incandescentes, es un producto amigable con el medio ambiente, ya vamos a ver por qué, tiene protección UV, es de bajo peso, resiste granizo y vientos en zonas de huracanes. Si lo comparamos a lo conocido, en una teja de concreto podemos decir que en 200 metros cuadrados, una casa común media, estamos hablando de 10 toneladas de peso contra 1,4 toneladas en Tilcor. Y el tamaño de la placa, al tener el tamaño de 7 tejas tradicionales, hace que bajen 7 veces los tiempos de colocación. Decíamos, tampoco tiene rotura por golpes o granizo. Con respecto a la chapa ondulada, podemos mencionar que, bueno, la chapa ondulada siempre se asocia a una construcción más precaria, no cuenta en general con garantías y tiene el problema del óxido. Y la mayoría de los productos se fijan desde la vertical. Eso hace que cuando el viento en la peor situación embolse, pueda desprender la fijación y soltar la placa. Con respecto a pizarra asfáltica, bueno, la pizarra asfáltica es un derivado del petróleo, su base, entonces tiene resecamiento y decoloración y es combustible, y en ese caso, bueno, Tilcor no tiene combustibilidad. Así se ve un techo. Aquí vamos a ver ahora los componentes, la cumbrera, la placa propiamente dicha. La misma cumbrera se utiliza en las limatezas, como lo vemos aquí, o en los bordes de techo. Este es el modelo más comercializado en Panamá, el que me ha gustado. Es un modelo que imita la tejuela de madera o alerce, que se utiliza mucho en Estados Unidos, en el sur de la Argentina también, por la tradición también de las colonias alemanas. Y es un techo que incluso en la impronta que ustedes ven tiene como una imitación de la madera envejecida, ¿sí? Los colores más populares que se han comercializado así fueron colores de la tierra, ¿sí? Que, digamos, un tipo de arquitectura que trata de mimetizarse con el medio ambiente. Este es otro modelo, el más parecido a la teja tradicional, y el accesorio cumbrera. Esa placa, perdón, que veíamos antes, tiene 1,32 m por 41 centímetros. La cumbrera tiene una medida de 41 de largo por 15 centímetros de ancho. Y viene este disco de terminación que se coloca en los extremos para evitar que se vea que este es un techo hueco, porque, bueno, la gracia de estos techos es dar la imagen de macizos, ¿no? Ahí esta babeta se utiliza en el encuentro con paredes, y el set de retoques es un set de adhesivo y gravilla de piedra que justamente se utiliza para recubrir las fijaciones, los clavos o tornillos, la cabecita de los clavos, o en el caso de un granizo importante, cuando eso fue acá en Buenos Aires, si bien la teja resistió muy bien, quizás rasgó un poco el recubrimiento de gravilla, se retoca con este set, ¿sí? Bueno, este es el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, una obra de 3.000 metros cuadrados que está ubicada en Guatemala. Muy buena instalación con planos bien definidos. No se utiliza la cumbrera. Aquí vemos la utilización del disco de terminación. Tenemos algunas obras, en este caso de Nueva Zelanda, un techo con muchas caídas. Entonces, un poco lo que yo les mencionaba antes, dar la sensación de que es un techo pesado, cubriendo los bordes. Todos los bordes de la teja se deben doblar 4 centímetros hacia arriba, justamente para evitar
la filtración por lluvia horizontal. Era uno de los temas que me mencionaban en Panamá. Existe ese tipo de lluvia con viento. Bueno, esta es una casa en Europa, modelo Shake. Y otra de las ventajas que tiene el producto es que al ser aluminizado no transmite el calor como una chapa galvanizada, porque el aluminio en sí es mal transmisor de calor. Entonces sí siempre recomendamos colocar debajo un fieltro tipo Prodex. Con el Prodex y al ser la teja también aislante, estamos excelente con respecto al confort interno en los recintos. Esta es una obra que se hizo en el barrio Las Alturas, en Guatemala, de la familia Castillo, que hacen dueños de la cervecería Gallo. Esto es en la Embajada de Estados Unidos en El Salvador. Algunas obras de Argentina y algunas personalidades del fútbol argentino que tenemos el honor de que las hayan utilizado, como Daniel Pasarela, Gabriel Batistuta, y del mundo del espectáculo, Marcelo Tinelli, que nos han dicho que es bastante conocido también en Panamá. Tiene una casa de unos 1500 metros de techo en Esquel, al sur de la Argentina, con su lago propio. Y bueno, este es Parque Irtra, una obra del estudio de Mario Rocas Armenio, un estudio de mucha trayectoria, un parque de diversiones en Guatemala. Esta curvatura se puede realizar perfectamente con la teja. El diente en la parte posterior se adapta a ese tipo de curva. Este es el acceso a un shopping en Zacapa, también en Guatemala, que es... Ahí se ve la instalación de la teja. Zona de también elaboración del famoso ron, de Zacapa. Y esta es una obra que a mí me gusta mucho mostrarla porque son top penthouse de 2 edificios que se ven desde el aeropuerto de Guatemala en la zona, creo que es la zona 12. Y esta aplicación va a dar una cámara de aire a ese penthouse que va a refrigerar perfectamente ese último piso, ¿sí? O sea, funciona muy bien, que en general los últimos pisos tienen el problema del calor, justamente. Otra obra en Argentina. Y ahora vamos a ver el concepto de diseño verde, o sea, en qué nosotros contribuimos al cuidado del medio ambiente de la suma de créditos. O sea, nosotros, ustedes saben que no se puede certificar un producto, no podemos decir que un producto está certificado, sino que lo que se hace es que en los proyectos que ustedes presentan eligen productos que suman créditos para lograr esas certificaciones. Entonces, las categorías de créditos son la planificación de sitios sustentables, la conservación y uso eficiente del agua, mejorar la eficiencia energética, conservación de materias primas y recursos naturales, calidad ambiental superior, innovación en el diseño y prioridad regional. ¿En qué estamos nosotros contribuyendo? Bueno, el color Silver Gray, que es un color bien claro. No sé si ustedes vieron al principio, la arquitecta Ivette nos mostraba un proyecto en un gris muy clarito. Ese tiene una alta reflexión de la onda calórica, entonces baja mucho la carga de aire acondicionado. Y aparte de ello, los sistemas de paneles gravillados Tilcor se pueden utilizar con sistemas de recolección de agua de lluvia en zonas rurales, y el agua que se recolecta de los techos cumple los estándares físicos y químicos de la Organización Mundial de la Salud. Es agua insípida, incolora e inodora. Otro punto sería que el acero gravillado funciona bien con todos los sistemas que se están desarrollando en todo el mundo de energía solar térmica, y los residuos, tanto de los empaques como los pallets, etcétera, son totalmente reciclables. El sistema posee una composición de acero entre un 25 y un 30% de contenido reciclado post-consumo. Bueno, vamos a ver ahora instalación.
en este caso sobre estructura metálica. Realmente la estructura metálica está reemplazando en casi todos los países, y a medida que nos acercamos a Estados Unidos más, está reemplazando contra la utilización de la madera, sobre todo por los problemas ya conocidos que tienen la madera con las termitas. Si bien vamos a ver después un video con respecto a instalación sobre madera también. Ahí está colocando los pines, estos pines que van, cada la diferencia de la medida de la teja son para situar estos battens metálicos. Ahí están los pines que sostienen los battens, se presentan y se atornillan luego. ¿Sí? Sabemos que donde está un pin pasa debajo una carriola, creo que si no me estoy confundiendo ese es el término en Panamá, carriola metálica o viga de cemento, como sea. Ahí atornillamos, colocamos entonces los battens metálicos y luego cubrimos con la teja. Este es el encuentro de 3 cumbreras. Me pareció interesante mostrarlo porque la teja siempre se dobla, y esto es algo que es de lo que contrarresta justamente la filtración por tema de lluvia horizontal. Se dobla 4 centímetros hacia arriba en todos los bordes y luego se va a cubrir con las cumbreras. Bueno, en este caso estamos mostrando la teja lisa que también producimos nosotros. Sin embargo, exportamos el 80% en teja simple gravillada, que es la que tiene el recubrimiento de piedra. Para hacer este encuentro de cumbreras vamos a recortar unas cumbreras sobre otras, dejando unos 2 centímetros de superposición, y colocar una silicona set de retoque como el que mostraba al principio. Esta es la textura de la teja gravillada. Y acá nos está indicando el operario cómo hay que atornillar o clavar la teja. Estamos siempre en horizontal, y este horizontal fastening es lo que nos va a asegurar que el viento, así sea un tifón, un huracán, va a dar resistencia contra el embolse y el posible desprendimiento de la placa. En las limaollas se dobla 4 centímetros hacia abajo y debemos dejar un espacio de unos 8 centímetros para limpiarla en el caso de zonas de árboles. Y esta cumbrera misma que utilizábamos en las limatesas se puede utilizar en los bordes de techo también. Ahí estamos viendo la cumbrera en la limatesa, de nuevo doblada la teja por debajo de la cumbrera. O sea, quiere decir que queda superpuesto vertical tanto la cumbrera como la teja pasando por debajo 4 centímetros. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver entonces ahora la instalación sobre estructura de madera. En este caso, en este video podemos ver ahí está entonces, perdón, ahí está. Retrocedemos un poquito, perdón que no es muy fuerte la tecnología, y estamos viendo entonces una casa de unos 200 metros cuadrados en donde cae la estructura. Estos listones van a sostener el pródex, y los listones cruzados que van paralelos al borde de techo son sobre los que se va a colocar la teja. Este, digamos, es el sistema de clavos neumáticos o tornillos, pueden ser también con atornilladora neumática, y aquí colocamos un separador que tiene 36,8 centímetros o 368 milímetros, y que es el rango justamente en el que va la teja. Bueno, aquí vemos el borde de techo, se puede colocar un flashing que lo conforman con chapa lisa que nosotros vendemos, y la teja se va a clavar, ahí lo ven, siempre en forma horizontal. Son 4 clavos por placa, y aquí estamos, ya se superpone en el lateral unos 5,6 centímetros,
también en una forma que evita cualquier filtración por lluvia horizontal. Y si lo vemos, no lo están colocando en línea, se está colocando cruzado, quiere decir que eso, ese entrelazamiento de la placa va a ser una malla de acero que va a permitir dar esas garantías en zonas sísmicas. Cuando llegamos a la cumbrera vamos a cortar el trozo de placa que sea necesario y lo vamos a doblar 4 centímetros hacia arriba. O sea, vamos a poner un listón en la parte superior y ahí está la placa doblada. ¿Ya? Esto es una especificación para Europa que pone una membrana, aquí en Latinoamérica no es necesario. Y ahí están colocando las cumbreras, atornillándolas ya a la estructura. La teja permite una ventilación natural, tanto en la parte superior como en la inferior, al ras de la capa interior, para evitar cualquier humedad en la cámara de techo. Cuando llegamos al borde de techo, vamos a doblar la teja 4 centímetros hacia arriba. Y ahora vamos a ver el box barge. Decíamos que podemos utilizar la misma cumbrera que utilizamos en las limatezas para hacer el borde de techo. En este caso es una pieza especial, la que vamos a mostrar, que haría el mismo efecto de las cumbreras. Es un cajón conformado en chapa gravillada, ahí lo ven, con su diente con el avance de la teja, y muy fácil también cortarla. Siempre hay que hacer el corte con tijera para que el aluminio se arrastre sobre el acero y no se oxide ese borde. No hay que cortar con disco de corte de alta revolución porque puede quemar el acero y que el borde se oxide. Entonces ahí está conformando una tapa de cierre. Ahí lo vamos a doblar. No hay ningún problema en doblarla, jamás se salta la gravilla. Eso es uno de los fuertes de nuestra empresa, dar garantías en el gravillado. Y ahí colocamos el borde de techo ya terminado. Siempre vamos a utilizar el set de retoques en la fijación, ¿sí? Lo pintamos y luego colocamos la gravilla de piedra. Existe otra pieza muy similar, pero de borde recto. También la podemos importar. Todo este producto llega desde Nueva Zelanda. Ahí les mostraba dónde es, en Oceanía. Y ahí está utilizando el sellador para terminar. Terminamos entonces la placa superior. Cubrimos con las cumbreras y los laterales. Entonces eso da un aspecto muy estético a los proyectos porque no hay ningún tipo de singuería adicional. Ahí colocamos el disco de terminación en el frente, atornillado. Y vamos a sellar finalmente con el set de retoque, ¿sí? Bueno, entonces, haciendo un resumen de los posibles encuentros que tenemos en una construcción, el encuentro con pared, la teja pasa por debajo y dobla 4 centímetros hacia arriba. Las cumbreras se unen con estos que se llaman side flashing. Si es estructura tradicional, podemos embutir esa babeta en la pared. Si es construcción en seco, la atornillamos y ponemos silicón con el tipo de sellador que nosotros mismos proveemos. Aquí estamos en una salida de techo, iluminación cenital. Estas ventanas ya vienen conformadas con canaletas perimetrales, entonces la teja va a llegar a ese borde y se va a doblar 4 centímetros hacia abajo para desaguar en la canaleta. Y esas mismas ventanas traen un faldón flexible, que lo van a ver aquí que aparece, que es el que recoge el agua de los perímetros y la arroja sobre la teja, haciendo el desagüe correcto. En la limaolla se utilizan valles tradicionales,
no tiene mayor secreto. Lo que tenemos que hacer siempre, recordemos, es doblar la teja 4 centímetros hacia abajo para desaguar. Y las garantías de tener cada placa numerada con su hora de elaboración y su fecha es importante porque nos permite también dar un buen respaldo de que el usuario no va a tener ningún tipo de problema en el caso de que hubiera algún problema de calidad, ¿no? Bueno, ahí estamos terminando la unión en el valle. Normalmente 8 centímetros, 80 milímetros es suficiente para poder limpiar ese canal que, si es zona de árboles, sí nos va a juntar hojas y es un problema si se tapona con hojas. La guillotina se utiliza siempre en el corte, decíamos, para arrastrar el aluminio sobre el acero y hacer ese borde inoxidable, ¿sí? Y en el caso de la máquina dobladora, tiene el largo de la teja, o sea que se pueden hacer dobleces tanto en la parte superior de la teja como en la parte lateral. En el encuentro con chimenea, en este caso, vamos a doblar la teja 4 centímetros hacia arriba y vamos a colocar unos flashings, una bandeja de desagote y flashings perimetrales atornillados y con silicona en la unión, ¿correcto? La verdad que es un sistema práctico, fácil, no es necesaria una especialización en la instalación si el colocador sigue las instrucciones adecuadamente. Existen para salidas de ventilaciones este tipo de accesorios. La realidad es que no se utilizan mucho, se hace igual que la teja tradicional, con cinguería tradicional. Ahí vemos el clavo en forma horizontal. Y entonces aquí ya estamos viendo, terminando con el valle, desagua el valle en este sentido contra este faldón encuentra la teja contra la pared que se dobla y se coloca aquí el side flashing frontal y lateral. Este es un video que está en YouTube, es muy útil, nos ha dado muy buen resultado porque los techistas todos tienen su celular, todo el mundo ahí tiene su celular. Ahí el encuentro de 3 cumbreras, se cortan las partes y se gravillan y entonces queda totalmente imperceptible la unión. Y decía, es un video que es interesante porque muchas veces lo consultan los instaladores, inclusive cuando están en obra, ¿sí? Muy bien. Bueno, aquí estamos ya sobre el final de la presentación. Si me permiten, querría despedirme un poco con permítanme y ténganme un poco de paciencia, por favor. Ahí estamos. Entonces, decía, una de las utilizaciones más comunes, y esta es una obra, estamos, aguárdame un segundito. No era la que quería yo mostrar, sino ahora sí. Este es un resort en Montego Bay, Jamaica, el resort de Iberostar. Hemos hecho la publicidad con el mismo para el Colegio de Arquitectos porque nos pareció interesante la presencia de la teja frente al mar y su resistencia, ¿no? Más allá de que, bueno, Panamá también tiene otros factores como el tema del calor, que lo hemos mencionado,
el tema de la lluvia en todo tipo de direcciones y en Disculpa, Javier, y algunos si te casos... interrumpo, si Sí, nos puedes compartir en pantalla lo que perdón, nos perdón, estás perdón. contando, nos parece interesante. Sí, eh, perdón, ahí está. Ahí lo pueden ver. Lo No, pueden ver ahí en todavía, el medio. ¿Sí? todavía, Javier. ¿No lo ven todavía? Ahí está. Ahora está compartiendo. Muy, muy bien. Perdón. Bueno, quería terminar, les decía, la presentación con este resort en Jamaica. Este es un resort que tiene unos 4.000 metros cuadrados de Eurostar y justamente por la presencia del mar en un ambiente severamente salitroso, la teja trae un primer en la parte inferior que incluso el acero es de muy buena calidad, el AZ150 para la resistencia contra el salitre, pero trae una protección adicional que es un primer superior e inferior. Y otros temas como es en Panamá también el, eh, el viento, la lluvia y el calor. ¿Sí? Y creemos que justamente Panamá es uno de los países con este tipo de emprendimiento, que es uno de los usos más comunes en hotelería y resort de nuestras Tejas. Muy bien, quiero despedirme con esta maravillosa imagen de Panamá. Una ciudad para mí icónica, diferente a todo, sin precedentes en Latinoamérica. En lo personal me toca viajar mucho por la región y cuando uno está en el avión y alza la mirada para ver a dónde estamos llegando, Panamá es inconfundible y único. Es como entrar en otra dimensión realmente. Incluso yo he tenido la suerte de viajar cuando estaba en construcción ese edificio tan particular que es como, una espiral ascendente impresionante. Eh, la verdad que Panamá es una ciudad con la identidad de una gran ciudad internacional, pero conjugada con la calidez que saben darle los latinos. Así que bueno, hasta aquí llegamos y muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, y bueno, te agradezco las palabras y la apreciación que tienes de nuestro país. Y definitivamente, como muestra la imagen, eh, tenemos una diversidad arquitectónica incomparable y Increíble, sí. Yo creo que también mucha totalmente, influencia internacional, pero muy rica, ¿no? Porque realmente es tan diferente a todo lo conocido y a las tradiciones en Latinoamérica que llama la atención justamente por eso. sí, definitivamente. Y pues agradecerte el espacio que has tomado para presentar pues, las bondades del producto. Y asimismo entonces los espectadores, y gracias por acompañarnos a todos los espectadores, tienen algunas preguntas. Vamos a pasar al periodo de preguntas y respuestas. Hay preguntas muy interesantes. Voy a tratar de ordenarlas para llevar un hilo conductor. La primera pregunta va relacionada a que justamente Ivette y tu persona han presentado diversas imágenes. No obstante, hay una pues nueva tendencia o corriente de instalar equipamientos específicamente para paneles fotovoltaicos, conectores, sistemas de agua caliente. ¿Qué posibilidad hay de poner estos elementos, estos equipos sobre la teja gravillada? Gracias, Olmedo. Mira, realmente este techo, igual como otros, igualmente pueden ser colocados, digo, con las debidas, eh, tienen que ser debidamente colocados, siguiendo las instrucciones o las recomendaciones en este caso, del fabricante, ¿no? Pero sí, realmente se pueden colocar
Estamos hablando de láminas que, como ya explicó el arquitecto Vivero, son láminas de Zincalum. Estamos hablando de aluminio y zinc, y sobre ellas pueden perfectamente colocarlas. Muchas gracias, arquitecta. Y con respecto a la misma estructura del techo, vemos eh, que hay unos elementos metálicos puestos. Esto también, junto con este peso, está considerado, se considera Mira, es que realmente en los las equipamientos. tejas clavilladas, las tejas clavilladas pues tienen un bajo peso. Estamos hablando de 7 kilogramos por metro cuadrado, que es una también de las características de este producto. Entonces, yo diría que más que nada lo que debe asegurarse la persona que va a instalar esto es que la estructura sobre la cual se va a colocar sea firme, porque en sí el producto realmente pues no aporta mayor peso a lo que es el techo. Gracias, Ivette. Javier, una pregunta. Tenemos un espectador que nos Sí, no, hace la consulta. sí. La empresa garantiza y el tema de cómo son las instrucciones para el personal que instale las tejas y estructuras. ¿Esto se puede conseguir de alguna parte? ¿Ustedes lo suministran? ¿Cómo es el acompañamiento de la empresa con respecto al usuario final al que va a instalar este producto? Bueno, realmente es un producto que no es complicado de instalar y hemos tenido ya la experiencia en Panamá y para eso también está nuestra gerente país, ¿no? La arquitecta Ivette justamente se ocupa de acompañar los proyectos y durante la instalación. Tiene más de 15 años de experiencia en cubiertas. Realmente te voy a contar, los productos vienen de Nueva Zelanda en contenedor, son containers de 20 pies que traen unos 3.000 metros cuadrados y nosotros comercializamos sobre proyecto, ¿sí? En toda Latinoamérica. Entonces, no hay todavía un depósito en Panamá, estamos haciendo prácticamente un lanzamiento, eh, pero sí, digamos, es simple la instalación, ¿no? Como lo veíamos ahí, el techo se puede caminar, siempre hay que caminar sobre las carriolas o la estructura metálica o de madera, pero no tiene el problema de la rotura, por ejemplo, que puede tener un producto quebradizo, como una chapa de ferrocemento o como ser una teja tradicional, tampoco en el transporte. ¿Mm? A mí me tocó en el año, te estoy hablando, 98, hace mucho tiempo. La primera obra que se hizo en Argentina era una casa que tenía 511 metros cuadrados y ya estaban puestos todos los clavadores. Y yo personalmente, que era la primera vez que traíamos la teja a la Argentina, la fui a supervisar y a darle las instrucciones a 3 muchachos que no tenían ningún tipo de experiencia en este producto. Me llamó al día y medio para decirme que estaban ya instaladas las tejas. O sea, porque realmente el sistema es rápido. O sea, porque subís las tejas en montones de A5 y al colocar 2 placas se está cubriendo 1 metro cuadrado, que comparativamente a una teja tradicional hay que subir 15 tejas recién para hacer 1 metro cuadrado de techo, ¿sí? Y las herramientas que se utilizan tanto para el corte como el doblez son herramientas que se consiguen en todos los mercados. Es una tijera de hojalatero común y la pinza dobladora. A veces cuando los proyectos lo ameritan les enviamos las herramientas de Nueva Zelanda, que es la dobladora esa grande que mostraba yo en el video. Y si no, existen las pinzas de boca de pato, que se toma la teja y se dobla para arriba o para abajo, sea el caso de la lima olla o del encuentro con la pared, ¿no? Pero no es un sistema para nada complicado y tenemos la garantía de que teniendo Ivette allí, bueno, eso quede bien instalado es una de las principales preocupaciones que tenemos para con los proyectos y los clientes porque es nuestra imagen, ¿no? A nivel internacional. Claro que sí, claro que sí. Disculpa, Olmedo, mira, yo quisiera Sí. agregar, realmente como dice el arquitecto, el arquitecto Vivero, es bastante fácil de instalar.
Para la persona que pregunta, realmente ya hay instaladores en Panamá que han colocado la teja gravillada. En todo caso, podemos dar la recomendación si la persona está interesada en el producto, con mucho gusto. Inclusive lo que hacemos es apersonarnos al proyecto. Muchas veces cuando el contratista no se siente seguro de que el personal maneja efectivamente o va a colocarlo de manera correcta y prefiere hacerlo el contratista con su gente, entonces damos la asesoría en campo. Pero al final las personas realmente resultan que manejan el producto bastante bien porque es bastante fácil la instalación. Así es que, pero para aquella persona que no se sienta segura, nosotros podemos entonces recomendarle algún instalador, ya con experiencia de que ha instalado este tipo de techos. Sí. Quiero aclarar otro punto, perdón, Olmedo, que sí es interesante, que sí algo ha pasado en esta pandemia, es que todos nos hemos globalizado con el tema de estas utilizaciones de Zoom, Google Meet, y etcétera, ¿no? Entonces, toda esa capacitación a distancia también es muy posible. Siempre es, hoy la información está a la orden del día, quiero decir con esto que no hay nada que sea insolucionable y de alguna manera ha servido todo esto para que todos estemos conectados de este modo y quienes no lo hacían hayan comenzado a hacerlo y cualquier proyecto puede perfectamente ser ayudado de alguna manera en el caso de que, por ejemplo, hubiera algún detalle que Ivette tuviera dudas con el contratista, etcétera, aclararlo perfectamente y instalarlo como se debe, ¿no? Correctamente. Buenísimo, Javier y Ivette. Tengo varias preguntas y eso demuestra también el interés que tienen las personas. En el caso de Ivette, te voy a preguntar, ¿cuántos años de vida útil tiene el material? Y si, ¿cuál es el periodo de mantenimiento o cuál es la forma de darle este mantenimiento para lograr este periodo de vida útil? Mira, inclusive creo que en la charla dejamos claro que el producto tiene 50 años de garantía. El primer proyecto tiene ya cerca de 10 años de haberse instalado y te puedo asegurar pues que el mantenimiento realmente es mínimo. Estamos hablando de muy probable, digamos, que uno pueda subir al techo, si hay que hacerle una barrida, porque lo bueno del producto es, a ver, por la composición misma de la lámina, no se la adhiere, por ejemplo, a diferencia de la teja de barro o digamos del Panalit, que es un techo de fibrocemento, que se le adhiere el moho, o digamos, porque como explicaba el arquitecto Vivero al inicio, le crea como un hábitat, ahí hay un hábitat, un ambiente propicio para que estos se crezcan en él. A diferencia del techo gravillado, estamos hablando de que como es un techo de metal, y cuando se calienta inclusive no permite realmente el crecimiento de este tipo digamos, de mono. Así es que realmente el mantenimiento es mínimo. Y lo que sí es importante que conozcan es que casi siempre hay el temor de que haya desprendimiento, por ejemplo, de la piedra. Precisamente decía yo hace 10 años y que sería bueno, por ejemplo, que se pasaran a estos proyectos y que vieran la calidad del producto que se mantiene, el color se mantiene, y por eso este producto brinda y le da al propietario 50 años de garantía, lo que le da la tranquilidad de que está comprando un producto de primera. Sí, para complementar también las preguntas, Ivette, los canales pluviales, las bajantes, ¿hay alguna pieza asociada al sistema o esto es aparte? Esto es aparte realmente, porque los componentes, como habrán visto, estamos hablando de flashing, estamos hablando de la teja, estamos hablando de la cumbrera, del disco, pero en nuestros casos, que digamos que sí se utilizan las canales, ya eso sí sería algo que digamos que tendrían que ver con una hojalatería. Muy bien, muchas gracias, Ivette. Javier, hay una pregunta
que seguro la esperabas, A ver. y nos la han escrito varios aquí espectadores, es el tema de los costos, es decir, hacer ya sea un comparativo eh, o hablando del costo por metraje cuadrado. ¿Qué nos podrías mencionar con respecto a eso? Bueno, a nivel de costos, nosotros estamos hablando de, decíamos, la placa tiene 1,32 m por 41 centímetros y se precisan 2,15 placas para conformar 1 metro cuadrado. Cada placa está en el orden de los $8.75, que nos van a hacer en el metro cuadrado unos 18,80 a $20. Estamos hablando solo de la teja. Es un precio que en la mayoría de los países está bien competitivo contra un producto de teja tradicional de barro, que, bueno, veíamos que a pesar de su belleza y todo lo que yo contaba, porque con mucho respeto, la verdad que la teja tradicional es un producto que nos acompañó en la arquitectura durante miles de años ya, tiene sus patologías y sus problemas, ¿no? Entonces, contra eso, bueno, colocar un producto garantizado con un costo en el orden de los 18 o $20 el metro cuadrado, puede ser muy atractivo para este tipo de proyectos, ¿no? Y con la instalación estamos en el orden de los 8 a $8,50 por metro cuadrado, colocar la que sería la teja y los accesorios, que veíamos que es la cumbrera, el disco de terminación y los encuentros con paredes. Está competitivo, lógicamente, para determinar exactamente en un proyecto hay que analizar los planos en AutoCAD. Nosotros hacemos el conteo y Beth se dedica justamente a eso, de sacar exactamente las cantidades. Y bueno, habrá una variación o en más o en menos pequeña con respecto a las cantidades de faldones que haya o si es un techo simple, ¿no? Pero bueno, esos son más o menos los precios que te puedo dar. Claro, claro, es importante el tema este, siempre la arquitectura va a depender de muchos factores, así que ya cuando les lleguen los planos, entonces ustedes bien van a poder realizar las debidas especificaciones, depende de las piezas y los materiales que se requiera, pero está bien que nos hayan hecho una indicación con respecto a ese material. La inclinación de la pendiente recomendada del producto, ¿cuál es? Mira, se habla de un 20%, es lo que está especificado. Pero yo realmente en Panamá, por el tipo de clima que nosotros tenemos, yo la verdad sugiero que sea un 25% el mínimo. Muy bien, 25%. Y con respecto a nuestro clima, entiéndase también que este producto viene de Nueva Zelanda y lo han aplicado en diferentes lugares de Europa. Nuestro clima tiene una particularidad, llueve prácticamente todo el año, la incidencia de nuestro clima es importante. ¿Cómo ajustan sus especificaciones para cumplir con nuestra situación? Ya, este producto está aprobado en muchísimos países. Yo comentaba que tenemos la suerte de poder exportar a 80 países y tener certificado en Underwrite Laboratories y en Miami también el producto. Entonces, un poco el secreto de la teja y lo que nos diferencia a nivel calidad es la cobertura. O sea, esto es piedra molida que se extrae de canteras naturales, entonces toda esa piedra tiene el mismo tono, por más que se desgaste con el tiempo, no hay una decoloración. Y el secreto principal es el adhesivo acrílico, ¿sí? El adhesivo acrílico es fundamental. Tenemos la suerte de que productos de imitación, sobre todo orientales, no han tenido buenas fórmulas de adhesividad. Entonces son productos que al doblarlos se descascaran, ¿sí? Un poco la razón de que no se descascaren en nuestro caso es que utilizamos adhesivos y resinas acrílicas. Eso quiere decir que un clima como el de Panamá, con mucho calor, sol, humedad constante, a diferencia, por ejemplo, de lo que te puedo comentar, que se conoce también la pizarra asfáltica, es bastante conocida a nivel mundial, supongo en Panamá también.
La pizarra asfáltica tiene en su composición bitumen. El bitumen con el calor y el frío se reseca y se termina resquebrajando, ¿sí? Porque es un derivado del petróleo. La resina acrílica de adhesivo es de base acuosa. El agua hace entonces, en su composición con la humedad ambiente, se recupera, con el sol se puede resecar, pero cuando llueve se recupera y se flexibiliza de nuevo. Eso hace que la gravilla de piedra se mantenga estable a través de los años, justamente por tener una base acrílica, ¿sí? Es interesante para quienes tengan algún proyecto o si quieren consultar con IBET, que puede tener muestras para que vean cómo se dobla la teja sin descascararse, que es uno de los problemas principales que puede tener en niveles de calidad de producto, ¿no? Este tipo de producto. Entonces se adapta muy bien a la mayoría de los países de clima tropical, justamente por esa flexibilidad que se mantiene en el adhesivo a través de los años. Claro, buenísimo. Y sí, a uno de los espectadores también le dio mucha curiosidad que no solamente se utiliza en superficies planas, sino que también puede coger esa curvatura. Pero ya más adelante cuando explicaste también de que es una sola o es una pieza que permite agarrar esa forma, entonces también ya se puede entender. ¿Cierto? Correcto. Sí, sí. Mira, están muy interesados. Hay un espectador que hace nuevamente otra pregunta con respecto al costo, que pregunta si estos $20 está incluida esta estructura que se veía en el video que está debajo de la misma teja, esta estructura No, estamos metálica. hablando, sí, estamos hablando de lo que es teja solamente, ¿no? La estructura dependerá si es metálica o de madera, pero eso ya sería lógicamente aparte, ¿no? El costo de la estructura. Muy bien, perfecto. Mira, Arquitecta Ivette, sí, ajá, si quiere yo quería acotar. agregar algo, Olmedo, que también es importante para los futuros propietarios de estos techos, es que a diferencia de los otros no se requiere un perfil que sea tan grueso. Acá acostumbramos siempre a trabajar con un calibre 16, digamos, para lo que es las carriolas, ¿no? Acá podemos, debido a que la lámina precisamente es bastante liviana, podemos trabajar inclusive con un calibre 20, con un calibre 18. Eso aminora los gastos en lo que es la estructura. Solamente quería anotar eso. Sí, buenísimo, arquitecta. Es importante ese dato y como bien lo mencionaban, pues también el peso es liviano el material. Así es. Muy bien. Tengo algunas otras preguntas relacionadas a los contactos de ustedes en Panamá. Eh, ¿Qué me pueden comentar al respecto? Bueno, en Panamá soy yo. Pueden ubicarme a mi celular y a mi correo. Yo no sé, Olmedo, si deseas te lo facilito, pero igualmente puedo dejarlo. Mi celular es el 66789067 y el correo es cibet.gv@hotmail.com. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Eh, Ya estamos finalizando. Hay una pregunta adicional que nos indican sobre el tema del alguien interesado en pedir el material. ¿Hay un proveedor local o es directamente con la fábrica? Esto también incluso puede incidir en temas de costos, primero por un proveedor local o si se trata directamente por fábrica. Si nos puedes comentar algo al respecto. Mira, Con respecto, por el momento te puedo comentar que tanto nosotros como el otro proveedor con el cual iniciamos de tejas gravilladas, se maneja es contrapedido. Yo creo que ya el arquitecto había adelantado algo de esto. No es que haya una oficina o un depósito que tenga el inventario, también hay que considerar que cuando uno habla de tejas gravilladas hay diferentes modelos y diferentes colores. Es muy difícil atinar cuáles son los que va a querer el cliente final. Aparte que esto tiene un segmento dirigido, ¿no? Así es que lo que hacemos es que se ponen en contacto con nosotros y es directamente de la fábrica. Así es, contrapedido.
Sí, Javier, si deseas complementar. Sí, así es. Nosotros en general trabajamos sobre proyectos, justamente ahora estuvimos con unos proyectos en Chile que fueron 4 containers, cada container son 3.000 metros cuadrados, en zonas turísticas, por ejemplo, es muy requerido. Se produce en el orden de las 2 semanas y depende del tiempo de tránsito. A Panamá teníamos creo que 30 días, o sea que desde la especificación de proyecto, seleccionar el modelo, nosotros tenemos también lo que decía Ivette, ¿no? La posibilidad de elegir cualquier modelo y color entre 10 modelos y 14 colores. Entonces eso da la amplitud al diseñador de especificar cuál quiere, y estamos hablando de unos 45 días hasta tener el material de obra en Panamá, desde que lo elige y lo encarga, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Ivette. Le agradezco su tiempo y también le agradezco el tiempo a todos nuestros espectadores por estar pendientes de este material constructivo, pues definitivamente para enriquecer el conocimiento a la hora de elegir sobre sus nuevos diseños y construcciones. Pendientes todos a nuestras redes sociales para los próximos webinars. Esperamos que haya sido de su total provecho este evento y solo nos resta decir que pasen muy buenas noches. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.